Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas, hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar inminentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Buenos días, doctor Isidro, y gracias por estar otra vez con nosotros. Buenos días. Buenos días, Sergio. Un placer, como siempre. Igualmente, ya ha estado varias veces con nosotros. Y hoy tocaremos un tema muy interesante, que es cómo se manejan las técnicas para la detección de mentiras. Y pues la pregunta parece obvia, ¿no? ¿Desde cuándo se manejan técnicas para la detección de mentiras en interrogatorios? Pues fíjate, Sergio, que esto viene de antiguo, porque ya en la India antiguamente tenían procedimientos muy curiosos. Por ejemplo, cuando una persona era sospechosa de haber hecho algo delictivo, le hacían que se metiera granos de arroz en la boca y los escupiera. Si los granos de arroz cuando caían estaban humedecidos, es que la persona estaba siendo sincera. Si los granos estaban secos, es que la persona estaba mintiendo. Bueno, esto más o menos tiene que ver con que cuando estamos nerviosos realmente nuestra secreción de saliva disminuye. Y entonces, bueno, pues eso es una cosa que hicieron en la India de una manera un poco artesanal. Pero ya en el siglo XIX, César el Hombroso inventó un aparato muy rudimentario, que era como una especie de guante, que medía cambios en la presión arterial. Se suponía que un cambio en la presión arterial, aumentar la presión arterial, está relacionado de alguna manera, ahora vamos a explicar que no es del todo así, con la idea de mentir. Y ya fue realmente en 1921 cuando un científico que se llamaba John Larson pues inventó más o menos un polígrafo como los que hoy tenemos. Sí. Y realmente, ¿qué pasó? Pues que el invento de Larson se hizo muy famoso. En los años 30, 40 se utilizó masivamente el polígrafo, que nos referiremos a cómo funciona dentro de un poco, pero al final el mismo Larson renegó de lo que había hecho, se arrepintió, dijo, he hecho una especie de Frankenstein. Ya. Y no me gusta lo que se ha convertido este tema del polígrafo, ¿no? Entonces, luego ya a partir de los años 20 se fueron perfeccionando un poco y se siguen utilizando hoy en día, pero con las limitaciones que después vamos a explicar. Comprendo. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué tipo de procedimientos se utilizan hoy en día en detección de mentiras?
ya más contemporáneamente? Son muchos. El polígrafo sigue utilizándose, aunque, bueno, se sabe que tiene un porcentaje de error importante. Tendríamos que decir que cualquier método, cualquiera, de detección de mentiras, puede ser más o menos sofisticado, tiene un porcentaje de fallo alto. Claro. Científicamente es complicado. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos mide sobre todo estos sistemas es la activación emocional. Claro. Es decir, se supone que si una persona está mintiendo, va a tener una activación emocional. Entonces, claro, ahí lo primero que tenemos que hacer también, Sergio, es, y ahora pasaré un poco a describir diferentes métodos, es tomar una línea base de la persona. Es decir, ¿cómo funciona normalmente? Imaginemos que yo te voy a interrogar. Te hago primero varias preguntas. Digo, ¿cómo te llamas? Responde, por favor, ¿cómo te llamas? Pregunta de entrada, claro. No, pero dímelo, ¿cómo te llamas? Sergio ¿Dónde Parrás, vives? ¿Dónde en vives? Barcelona. En Barcelona. ¿Qué edad tienes? 60. ¿Te gusta la paella? Paró mucho. Bien, entonces fíjate que aquí estaríamos haciendo una línea base de cómo reaccionarías tú ante preguntas que no te suponen mucho problema. Claro. Pero luego te podría hacer alguna otra pregunta. ¿Te has saltado alguna vez un semáforo? Sí. Entonces, aquí normalmente entenderíamos que esto es sinceridad. Claro, si una persona te dice que no se ha saltado nunca un semáforo, hombre, Claro. ya te va a indicar que, bueno, que no es muy fiable, ¿no? Claro, O claro. que nunca le ha hablado mal a sus padres o que nunca... Bueno, realmente entonces lo que tenemos es que, lo primero, una línea base. Claro. Que claro, las personas pueden diferir en cuanto a, por ejemplo, su constitución. También puede ser importante la temperatura que haga en la habitación. Y la sudoración, ¿no? Porque una persona puede sudar porque está nerviosa y punto, no porque esté mintiendo. Exactamente. Por eso es por lo que primero tomamos una línea base. Entonces, vamos a distinguir como que hay tres grandes grupos de métodos. Uno puede ser el análisis del contenido no verbal. Ahí Es está. decir, podemos ver, por ejemplo, y esto conviene grabarlo, conviene ver cómo reacciona una persona en el interrogatorio. Por cierto, en el interrogatorio, normalmente los expertos recomiendan que el interrogador hable un 5% y el interrogado un 95%. Comprendo. ¿Por qué? Porque es más fácil obtener información fiable cuando al entrevistado le dejas hablar. Claro. Entonces, bueno, vamos a grabar esto. Vamos a grabar, por ejemplo, la conducta no verbal o vamos a grabar la conducta verbal y vamos a ver qué cosas podemos encontrar ahí. Es decir, sobre todo cuando está grabado, por ejemplo, podemos encontrar que una persona suele mover menos las manos cuando está mintiendo. Es decir, los gestos que hacemos con las manos que Sí, expresivo, sí. cuando una persona miente, esos movimientos suelen disminuir. Claro. También podemos mirar los movimientos de los ojos. Es decir, no es lo mismo cuando una persona está imaginando algo, lo está inventando, que Exacto. cuando lo está recordando. Entonces, claro, lo que vemos es que en esos pequeños detalles también hay cambios en el tono. Es decir, algunos expertos últimamente dicen, no, para grabar a una persona es mejor quitar la imagen. Ya. Dejar solo la voz. Vamos a escuchar y vamos a analizar la voz. Porque en los tonos de voz o en las inflexiones podríamos encontrar seguramente indicadores de engaño. Y también, claro, podemos ver en las, por ejemplo, en las palabras que emplea la persona, es decir, verdaderamente la persona, por ejemplo, en el momento en que está mintiendo, es posible que no pueda reproducir respuestas a algunas de las preguntas que tú le haces. Claro, porque las está construyendo quizá. Claro, algo muy típico, por ejemplo, es que tú le digas al sujeto, bien,
cuéntamelo ahora al revés, cuéntamelo en orden inverso. Como la persona ha inventado lo que está contando, no puede hacerlo. Comprendo. Hay muchas cosas que podríamos comentar aquí. Por ejemplo, también en el modo de responder. Supongamos que le preguntamos a un espía, ¿ha pasado usted información a servicios de inteligencia extranjeros? Si la persona dice, no, yo no he pasado información a servicios de inteligencia extranjeros, es probable que esté mintiendo. Ya. Porque lo normal sería que contestara no. Claro. O no, nunca. No tiene que alargar, digamos, con redundancia, ¿no? Claro, también en la forma de preguntarle, si vemos que la persona tarda mucho en responder, eso también es un indicador de mentira. Cierto. Pero, ¿qué ocurre? No podemos fiarnos de un solo signo. Claro. Ya de sí es difícil detectar mentiras. Tenemos que ver muchos indicios. Entonces, claro, realmente decíamos 3 sistemas: análisis verbal, análisis de la conducta no verbal de la persona, y también luego suele ser el polígrafo, pero también hay otros sistemas ahora, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, es decir, se pone a la persona bajo una máquina de resonancia magnética para ver cómo está funcionando su cerebro. Sí. Se cree que ante una mentira el cerebro va a funcionar de otro modo, quizá porque el cerebro va a tener más trabajo. Si tú tienes que mentir, tienes que hacer más trabajo. Y luego hay entrevistas que llamamos de tipo cognitivo, por ejemplo, también esto es curioso, cuando a la persona, por ejemplo, le pides que te esté mirando todo el tiempo a los ojos, mientras que tiene que responder a tus preguntas, o cuando le sobrecargas de alguna manera con muchas preguntas y con mucha información. Incluso, perdón, puedo decir, los microgestos, ¿no? Tan importantes a veces. Cuando se graba, por ejemplo, como usted ha dicho en la entrevista, y nos fijamos luego en los microgestos, los interrogadores. Exactamente. Esto aparecía en una serie que echaron hace años en televisión, que se llamaba Miénteme, no sé si la recuerdas, y era un psicólogo que trabajaba con la policía y que efectivamente grababa un vídeo, imagen por imagen, iba viendo las respuestas, los microgestos de la persona para detectar la mentira. Y como digo, la sudoración, que tanto se dice que una persona cuando suda es que miente, pues igual no es cierto, porque, o no es probable, porque una persona puede sudar porque está nerviosa simplemente, porque está en una sala de interrogatorios. Efectivamente, esta es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, porque una sala de interrogatorios es un sitio que te va a presionar mucho. Por eso también algunos autores recomiendan que cuando tú estás interrogando a un sujeto, lo hagas como en un tono más bien amigable. Exactamente. En parte por evitar esa respuesta de ansiedad al estar interrogada que puede falsear los datos, pero también porque normalmente cuando la persona está más confiada, es probable que hable más. Más relajada, una falsa empatía, en principio. Exactamente. Pero también eso lo debe cuidar el entrevistador. Es decir, por ejemplo, si está entrevistando a una persona con la que siente, tú imagínate que el entrevistador es de un equipo de fútbol determinado y el entrevistado lleva una insignia en la solapa con el equipo de fútbol que a él le gusta. Comprendo. Eso es introducir un sesgo. Eso ya podría hacer que el entrevistador sienta como una simpatía previa. No digamos si, por ejemplo, el entrevistador entrevista a una mujer muy, muy bella o una mujer a un entrevistador muy guapo. Entonces, todo eso son factores que el entrevistador tiene que tener muy en cuenta, tiene que ser muy neutral. Correcto, correcto. Entonces, doctor, ¿qué opina usted cómo funciona un polígrafo a nivel técnico? Pues un polígrafo realmente se llama así porque precisamente mide varias variables. Va a medir el pulso, va a medir la tensión arterial, va a medir la sudoración y los cambios en la respiración. Todo esto tiene que ver con lo que es nuestro sistema nervioso autónomo, con lo que hace que nos pongamos en un estado emocional más intenso, es decir, que partimos de la hipótesis de que cuando una persona miente, va a tener, bien por sentimiento de culpa o por miedo, una activación mayor. Entonces, claro, el polígrafo nos registra
muchas cosas y ahora lo que tenemos que ver es hasta qué punto nos puede resultar fiable el polígrafo. Hay, Claro, por cierto, y esto no lo he comentado, también un uso de la inteligencia artificial reciente para este tipo de cosas. Es decir, claro. la inteligencia artificial puede con más fiabilidad que un ser humano sintetizar toda una serie de datos, no solo del polígrafo, sino también verbales, no verbales, etcétera, etcétera. Claro. Ahí la inteligencia artificial tiene ventaja. Entonces, volviendo al polígrafo, decíamos que el polígrafo, bueno, necesita también de un operador del polígrafo que sepa manejarlo bien, Sí, que sepa hacer las preguntas de la forma adecuada. Y tenemos que tener en cuenta que el polígrafo también falla. Por ejemplo, en 1994 había un agente doble, Aldrich Ames, que fue descubierto, que trabajaba para la Unión Soviética o para Rusia, sí, y realmente él había pasado ya diferentes pruebas de polígrafo, con lo cual sabemos que una persona puede engañar al polígrafo. Un espía normalmente va a estar entrenado sí. para poder pasar el polígrafo. Fue también el caso de Ana Montes. Ana Montes Ana Monte, cierto, sí. trabajaba para el gobierno cubano, pero en realidad, o sea, Cierto. aparentaba trabajar para Estados Unidos, pero trabajaba para la inteligencia cubana. También fue Sí, descubierta después de haber comprobado que había pasado varias veces por el polígrafo. Con lo cierto, cual, cierto. bueno, es relativo. ¿Cómo puede engañar a una persona al polígrafo? Hay varias maneras, pero desde luego lo más fácil es que en la fase de línea base haga tensión, piense en cosas que le pongan mal. Bueno, digamos que engañe un poco a la línea base para que cuando le pregunten realmente no se note ese cambio en la activación Comprendo. fisiológica. O sea que si una persona está entrenada, normalmente en el mundo del espionaje, se puede engañar al polígrafo. Se puede engañar al polígrafo, desde luego, porque realmente no es tan difícil. Es por eso por lo que no se suele admitir como prueba Claro, en un juicio. exactamente. En España, por ejemplo, vamos a decir que no es admisible el polígrafo en... Y en otros países normalmente tampoco, porque se ve que la fiabilidad es muy Claro, relativa. De hecho, algunos han dicho que el polígrafo es un instrumento pseudocientífico, que no es claro. realmente científico. Sí, 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 sí. Pero aquí en España lo hemos visto utilizar, por ejemplo, en programas del corazón, con famosos. Bueno, Sí, recuerdo, realmente recuerdo. es también muy relativa la fiabilidad de eso. Claro. Se puede manipular la respuesta, ¿no? Hacer un programa del corazón, pues no es una cuestión de seguridad nacional, aparentemente, ¿no? Pero sí que es Claro, verdad que dicen claro. que algunos espías, hombres o mujeres, están entrenados para engañar al antiguo polígrafo, digamos, por todos los años 70 y 80, ¿no? Pero como tú así bien has dicho, Isidro, con la inteligencia artificial hoy en día, pues la cosa ya es un poco más compleja, ¿no? Se puede mejorar, efectivamente, y hay varias líneas de investigación en lo que se refiere a cómo el cerebro procesa las Claro, mentiras, que bueno, lo que pasa es que esas líneas todavía son muy caras y son poco utilizadas, están en la fase de investigación. sí, sí. Dejar claro también en Estados Unidos, en algunos estados, es una prueba que se puede aportar y en otros no. O sea, hay un gran desajuste en esto. Efectivamente, pero es que incluso para entrevistas de trabajo algunos sitios lo emplean, lo Sí, cual cierto. parece un poco ético, pero Sí, así sí, lo sí. hacen algunos sitios. Claro, claro, claro. Entonces, si podemos hacer otra pregunta muy interesante. ¿Puede usarse la hipnosis para detectar mentiras? La hipnosis. Es un Pasamos a mito. la parte de la hipnosis. Es un mito porque en realidad durante mucho tiempo se pensó que la persona bajo hipnosis no podía mentir, pero esto no es verdad. Es Claro, decir, no es verdad. ¿Por qué? Porque verdaderamente la persona no pierde la voluntad. Cuando comentamos los temas de hipnosis, decimos hay dos grandes mitos de la hipnosis. Uno, que la persona pierde la conciencia, y otro, que la persona pierde la voluntad. No. En hipnosis la persona no pierde la conciencia, la persona sabe lo que está ocurriendo a su alrededor, pero además la persona mantiene su voluntad, con lo cual una persona puede mentir, sí, ya. sí, realmente. A veces en algunos juicios
se ha empleado en la hipnosis forense como un modo de intentar sacar la verdad de un testigo o de alguien que se presentaba con un tema conflictivo, ¿no? Pero lo que sí es verdad, que con la hipnosis lo que podemos es mejorar de alguna manera, aumentar el recuerdo. Claro. Ojo, considerando que también puede haber fabulación, ¿eh? Es decir, que la hipnosis puede aumentar el recuerdo, pero aumentar también los recuerdos falsos, con lo cual Claro. no nos sirve tampoco para detectar mentiras. No es fiable al 100%, no lo es, no lo es. Y hay una cosa que me interesa bastante, ¿qué es el interrogatorio mejorado? Pues el interrogatorio mejorado verdaderamente es una forma de tortura. Es decir, con ese término interrogatorio mejorado, bueno, se le quiere dar como otro aire. Sin embargo, esto que se ha empleado, por ejemplo, parece ser en Guantánamo, Sí. iguales, sobre todo por el gobierno americano, aunque no creo que haya sido los únicos gobiernos que lo han hecho, es en realidad una forma de tortura, es llevar a la persona a un límite en el que ya no puede soportar más el sufrimiento. Por ejemplo, cuando simulan que le van a ahogar en el agua, lo que La llaman técnica del ahogamiento, sí. submarino, sí. Sí. Y entonces, claro, las personas en esta situación ya de intensa sufrimiento pueden llegar a decir cosas que realmente no dirían. Claro. Pueden haber sido entrenados, ojo, pueden haber sido entrenados para aguantar incluso la tortura. Sí. Y podría ser, pero claro, también hay que tener en cuenta que eso, de nuevo, vamos a elementos individuales, es decir, puede haber gente que tolere el dolor mejor que otras, con lo cual el interrogatorio mejorado podría funcionar más con unas personas que con otras. Lo que está claro es que es muy poco ético y que verdaderamente pues, contradice los principios en general que se supone que deberían mantenerse para este tipo de cuestiones. Y en contra de los derechos humanos, aunque sea un detenido, ¿no? O sospechoso, claro, por supuesto. Y terminar, doctor Isidro, ¿hasta qué punto se pueden detectar las mentiras? ¿Hasta qué punto? Esto es difícil por varias cosas. Por un lado, hay personas que se creen sus propias mentiras. Claro. Sobre todo personas que pueden estar muy enfermas. Es decir, si tú, por ejemplo, preguntas a un psicótico, esto es un chiste fácil, pero si le preguntas si es Napoleón, el típico chiste del psicótico dice, no, yo soy Napoleón. Sí. Bueno, si tú se lo preguntas, es probable que los indicadores sean que te está diciendo la verdad, porque lo cree, pero no quiere decir que sea cierto. Eso por un lado. Pero por otra parte, es verdad que es muy difícil. Es decir, yo pienso que ahora mismo tendríamos que hablar de que podemos, con los sistemas que tenemos, detectar las mentiras un poco más, pero no mucho más que si lo hacemos por azar. Comprendo. Si realmente decimos si esta persona puede mentir o no mentir, podemos acertar, vamos a poner un 50%. Pero si empleamos estos métodos, podríamos aumentarlo un 60 o un 70%, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación. Y verdaderamente es un tema que lleva mucho tiempo siendo investigado en los servicios de inteligencia, pero también en otros contextos. Pero realmente es difícil. Y todos mentimos, cada día mentimos varias veces, seguramente. Cierto. Aunque sea que digan de pecado minuta, ¿no? O un pecado compasivo, ¿no? Pero todos mentimos. Mentira piadosa, ¿no? Sí, exactamente, mentira piadosa, exactamente, sí. Pero sí que hay casos, bueno, pues que se han de emplear las técnicas de interrogatorio. Yo no estoy a favor de estas tan agresivas, como hemos dicho, el interrogatorio mejorado, porque, bueno, claro, va incluso en contra de los derechos humanos, ¿no? Pero claro, cuando se trata de objetivos geopolíticos o de terrorismo, pues claro, como por ejemplo en Estados Unidos, pues la CIA, y de esto es de fuentes abiertas, no es conocido que puede, digamos, traspasar esas líneas rojas, ¿no? Así es. Y bueno, pues podemos decir que verdaderamente también el problema es que en un momento dado, y sabemos que esto ha ocurrido también, la persona puede decir una mentira con tal de que le dejen en paz. Es decir, que digan
esto es lo que quieren que diga, pues digo que sí, que yo maté a tal persona, porque Sí. no aguanto más el sufrimiento. En las Eso, torturas que esa hacían, presión, ese sacrificio, sí. en las torturas, por ejemplo, que hacían en Argentina, cuando la dictadura militar llegó a Argentina, Una presión, sí. algunos contaban que buscaban que les pegaran. Es decir, Ya. el acusado insultaba, por ejemplo, al interrogador para que le pegara y perder el conocimiento y Claro. disminuir el sufrimiento que estaba padeciendo en ese momento. Sí. Pero claro, verdaderamente una persona tan presionada puede llegar a decir todo tipo de cosas, incluso puede creerse en un momento dado, como en esas películas que hemos visto, como el salario del candidato de Manchuria, que comentábamos tú y yo en alguna otra ocasión, puede llegar a creerse cosas que no son reales por el mismo sufrimiento o por la presión que le meten los interrogadores. Puede condicionar mucho, digamos, esas ganas de escapar de esa presión, de ese dolor, de esa fuerza que se está ejerciendo sobre esa persona. Por tanto, probablemente es mejor a nivel práctico, ya no solo ético, sino a nivel práctico, que el interrogatorio no utilice la coerción, sino que utilice, bueno, pues la colaboración un poco de la persona, que ya sabemos que no va a ser fácil, pero Sí. con mucha paciencia y con mucha Mucha carga. técnica también, mucha técnica. Además de recordar la experiencia del entrevistador o entrevistadora, ¿no? Tiene que ser una persona formada y preparada, y tanto si es con el polígrafo o con otras técnicas, pues siempre pues que esté bastante preparada y erudita en estos temas del interrogatorio, ¿no? No es nada fácil, como tú bien No es dices, nada fácil. y más si se puede llegar a ese tanto por ciento, que no es el 100% nunca, ¿no? Nunca Nunca lo va a es. ser el 100%, ni siquiera combinando varias técnicas. Exactamente, incluso con drogas, que lo tratamos en otro programa, ¿no? El LSD, Proyecto MK Ultra, etcétera. El suero de la verdad, por ejemplo, que Sí, es un tema que se ha utilizado a veces, sí, tampoco es tan fiable. tampoco es tan fiable, ¿no? Es decir, el problema no hay nada que sea 100% Claro, fiable, como pero digo, el suero de la verdad que las películas te lo ponen como que la persona es incapaz de... Bueno, el ya, suero de la bueno. verdad de algunas formas se han empleado también a nivel clínico Sí. y tampoco es tan maravilloso el resultado. Claro, pues a veces la gente intentamos hacer estos programas desde un punto de vista científico, lo más científico posible, porque claro, las películas son muy bien por el entretenimiento, pero hay que diferenciar la realidad de la ficción, ¿no? Y por eso Así es. creamos estos programas. Bueno, doctor Isidro, pues gracias por haber estado con nosotros otra vez. Encantado. Hablamos en otra ocasión con más temas interesantes, también eres usted experto en estos temas. Y bueno, pues hasta la próxima y buenos días tenga. Igualmente, hasta pronto, un abrazo. Hasta luego, un abrazo desde Barcelona. Hasta luego. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parras, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.